a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The need all of you. No one connected to you. The need all of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenos días de nuevo. Segunda sesión de este B-Talent desde el BNIU en el D-Factory de Barcelona, el mayor polo de atracción de esta industria 4.0 que sigue fortaleciendo estos contactos multisectoriales y precisamente, como decía hoy en una entrevista en el diario Expansión el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el señor Pere Navarro, que también tengo aquí a mi lado. Buenos días. Yo creo que el talento es una cuestión fundamental, ¿no?, de renovar, porque estamos hablando del talento humano, de las personas que hacen mover estas empresas más allá de los productos o las máquinas o los robots que puedan venir. Por lo tanto, vamos a incidir en esta cuestión y en esta segunda sesión hablaremos de las habilidades del futuro, tan y tan importantes para ya ir implementando algunos conceptos como la inteligencia artificial, el Big Data o también este nuevo liderazgo. De hecho, un dato solo para terminar: en el próximo 2027, a 4 años vista, según el Foro Económico Mundial, 6 de cada 10 trabajadores necesitarán formarse de nuevo y adquirir nuevas habilidades más allá de todo lo que han adquirido a lo largo de su trayectoria profesional. Por lo tanto, es importante abordarlo y ya presento a la moderadora de este panel, Sonia Casas, directora de la editorial Habilis, una editorial de contenidos educativos de la cooperativa Abacus, y también déjame felicitarte, ¿no?, por este reciente premio Néstor Luján de literatura por el libro Retorno als Orígens, de la editorial Columna. Pues queda dicho, todo el mundo también a leer a Sonia Casas. Muchísimas gracias y también a todos los speakers que hoy nos acompañáis. Gracias. Gracias. Bueno, hablamos de habilidades del futuro, es de lo que vamos a hablar los próximos 45 minutos. Y yo diría que no hace tantos años, en realidad, eran habilidades, ya las llamamos del siglo XXI, ¿no? No eran del futuro, pero claro, como ya no sé si es futuro, es presente, ya estamos viviendo en el futuro, ¿no? En cualquier caso, como las llamemos, habilidades del futuro, habilidades del siglo XXI, lo que está claro es que yo diría que son dos tipos de habilidades. Cada vez más claro cobran más importancia las soft skills, ¿no?, estas habilidades blandas, junto con las habilidades, las hard, las técnicas, ¿no? Para quien no lo sepa, las habilidades técnicas serían las del conocimiento intelectual propiamente, pero estas soft skills, que como digo, cobran cada vez más importancia, pues nos referimos a estas habilidades que permiten pues, que la persona sea capaz de adaptarse a tiempos cambiantes, ¿no?, a retos inciertos, quizás a profesiones que ahora todavía no existen, pero de las que vamos a hablar también hoy aquí, y habilidades como... Hay una larga lista, ¿no?, pero yo diría que más o menos tenemos la creatividad, ¿no?, la capacidad de aprendizaje, el liderazgo, ser capaz de motivar a los empleados y muchas otras que yo creo que tienen, seguro, nuestros 4 invitados, porque si no, no estarían aquí. O sea, esas soft skills son tan importantes para el futuro, pero, por supuesto, para el presente. Y si me permiten, voy a presentar en este orden. Tengo a mi lado a Pere Navarro, muy conocido, ¿no? Fue alcalde de Terrassa, su ciudad natal, durante 10 años, entre el 2002 y el 2012. También fue primer secretario del PSC entre el 2011 y el 14. Y desde el 2018 es delegado del Estado del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Bienvenido, señor Navarro, gracias. A su lado tenemos a José Luis Bonet, bienvenido, gracias por acompañarnos, presidente de la Cámara de Comercio de España, tras una larguísima trayectoria, tanto en el mundo académico como profesor de Economía Política y Hacienda Política, como también una larga trayectoria en el mundo empresarial, ocupando presidencia de la empresa Freixenet, y también ha sido miembro del Consejo de Administración de la Fira Internacional de Barcelona y actualmente, como decíamos, es presidente de la Cámara de Comercio de España. Bienvenido. Gracias, señor Bonet. María Jesús Soga-Zarraga tiene una dilatada experiencia también como consultora y recursos humanos, ¿no? 18 años de experiencia, he calculado.
buscando siempre talento y acompañando y desarrollando equipos de trabajo, ¿no? Actualmente, desde hace un año, dirige la unidad de selección de Randstad España, que es una empresa de recursos humanos, y aquí pues, está buscando siempre propuestas de valor añadido, ¿no? Para estas empresas que quieren atraer talento y mantenerlo, que de esto también vamos a hablar mucho, ¿no? De cómo mantener el talento. Finalmente tenemos a Mar, bienvenida Mar Alarcón. Ella es podemos definirla como una emprendedora en sectores innovadores, disruptivos, pero siempre con impacto social y medioambiental, ¿no? Es fundadora de Social Car, que fue la primera empresa de alquiler de vehículos entre particulares. Recientemente ha fundado una plataforma de la que hablaremos, y esto conecta con lo de los soft skills, porque es una plataforma de contenido de salud mental llamada Terap, ¿no? También hablaremos de ella. Y, bueno, es muchísimas cosas. También mentora de startups digitales, vicepresidente de Fomenta Treball y de Barcelona Tech, ¿no? Tech Barcelona. Y, por lo tanto, es una experta y conoce muy bien el ecosistema del panorama emprendedor en España, ¿no? Y voy a empezar, ahora empezamos al revés, ¿no? Y precisamente por esta experiencia, Mar, quería preguntarte, en tus empresas y en todas estas startups, ¿qué talentos, vamos a hablar del presente y ya miraremos desde el futuro, estáis buscando ya talentos hard y los talentos soft, ¿no? ¿Qué perfil es el que ahora mismo se está buscando en estas empresas, sobre todo estas startups digitales que conoces bien? Gracias, Sonia, por tu introducción. Bien, yo creo que no voy a descubrir nada nuevo, pero sí que es cierto que en el sector digital, pues, sobre todo el sector startup, uno de los componentes básicos es la innovación. Por lo tanto, siempre nos encontramos buscando un talento que no existe, ¿no? O que, para manejar herramientas que son nuevas, ¿no? Yo recuerdo hace 10, 12 años cuando buscábamos expertos en redes sociales o en publicidad online, cuando no era una profesión que se estaba creando y todavía no había las herramientas que hay hoy en día, y era un problema porque había poca oferta y mucha gente autodidacta, ¿no? Pues esto va evolucionando y ahora, evidentemente, con el avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y la digitalización, lo que estamos generando es datos constantemente. Por lo tanto, una de las profesiones más demandadas son los científicos de datos, ¿no? Los data scientists, desde análisis, analistas de datos, etcétera, en que otra vez nos encontramos con el problema de siempre, ¿no? Que hay poca formación en esto. Bueno, cuando digo poca formación, es poca gente que ya haya pasado por un proceso formativo y que te venga, ¿no? Preparado para esto, ¿no? Entonces tienes que esperarte. Cuando ya tienes la necesidad, entonces estás compitiendo con un ecosistema a nivel global que tiene la misma necesidad. Entonces ahora, en este momento, aparte, esta profesión no solo ahora se está utilizando en determinados sectores, pero se está transversalizando cada vez más, porque al final todo lo que son plataformas, startups y demás, con la cantidad de datos que se genera en cualquier sector, es una de las profesiones en este momento más demandadas. Muy bien. Desde Randstad, María Jesús, ¿percibes exactamente lo mismo? ¿Qué diferencias? Y también ahora quizás podemos ya empezar a hacer una proyección del futuro, ¿no? Quizás una generación, si dice una generación son 30, 35 años, bueno, quizás los que tenemos mayores ya serán 40, pero bueno, hagamos también esta proyección y no sé si esta radiografía que nos planteaba Mar, ¿cómo la veis vosotros? Totalmente de acuerdo, hablaba de científicos del dato, pero bueno, yo creo que voy a aportar la parte más soft skills, es decir, cuáles son esas habilidades más humanas que esos científicos del dato necesitan o cualquier profesión de futuro, porque yo creo que es importantísimo tener en cuenta una cosa, y estamos en un momento súper de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar mañana. El uso de las tecnologías, tan importante. Hablaba análisis de información, pero es que en cualquier posición yo misma necesito saber y conocer nuevas estructuras y nuevos conocimientos de tecnología. Por ejemplo, un Power BI. Antes Power BI lo utilizaban control de gestión. Hoy, unidades de dirección de negocio, necesitamos herramientas tecnológicas que nos faciliten la toma de decisiones. Y en todo esto hay una habilidad, una soft skill, como llamamos ahora las power, ¿no? Skills, porque son capacidades que nos habilitan y nos empoderan a convertirnos en esos empleados de futuro. Y esta es la adaptación continua a los cambios. Esa adaptación continua
que tiene un enfoque muy constructivo y un pensamiento muy crítico, ¿no? A nosotros hemos escuchado siempre en los departamentos de tecnología utilizar esta retrospectiva, este concepto del agilismo, ¿no? Para enfrentarnos a nuevas etapas de un desarrollo tecnológico. Bueno, pues esta retrospectiva tiene que estar en cualquier profesional del mercado laboral. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que seguir haciendo y qué es lo que tenemos que cambiar. Con lo cual, esta adaptación nos va a permitir construir organizaciones mucho más ágiles, porque al final este cambio, esta transformación, obviamente es de la sociedad, estamos hablando de conceptos de sostenibilidad, conceptos tecnológicos, pero la sociedad también las formamos las personas y por ende las compañías, con lo cual tenemos que ser capaces de avanzar mucho más rápido que lo que avanza el mundo en general. Con lo cual, hablábamos de una soft skill fundamental, en este caso de adaptación al cambio, pero quiero añadir otra, que es ese liderazgo que promueva el cambio. Lo hablabas en la introducción. Necesitamos líderes que empoderen y que dirijan esos cambios, porque a todos nos cuesta, ¿no? El status quo, cuando algo no sale bien, ¿por qué cambiar? Con lo cual me quedaría principalmente con estas dos. Podría estar hablando una hora, pero yo creo que es momento de... Muy bien. Sí. No, y justamente ahora me has recordado que estaba leyendo estos días respecto a esto del liderazgo que promueva el cambio. Se está poniendo muy de moda como un tipo de coach que se llama esperanza activa, en el sentido de crear personas con la capacidad para no solo quejarse o ser conscientes de los problemas, sino para tomar una parte activa y empezar. Y esto se está empezando a desarrollar ahora, con lo cual me ha parecido muy interesante. Y respecto a qué hacer y qué cambiar, quería pedirle, porque hablabas, ¿no? Va a ser importante saber qué hacer y qué cambiar. Yo quería preguntarle al señor Bonet, desde las cámaras de comercio, por ejemplo, Mar apuntaba el tema de la formación, ¿no? Entonces, ¿cómo se está intentando, qué se está intentando cambiar o transformar, ¿no? en lo que a formación se refiere? Vamos a ver, yo creo que las grandes empresas del país ya están en el camino. O sea que ya hace tiempo que andan digitalizadas. España es un país de pymes. O sea que el 99% de empresas son pymes. Y ahí es donde hay que incidir, ¿no? Y hay que incidir a base de la digitalización. Nosotros, como somos entidad colaboradora de Red.es, estamos haciendo un trabajo a partir de 85 cámaras de comercio que hay en España de no solo sensibilización, sino de ayudarlas al cambio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vamos por buen camino, porque ya llevamos más de 300.000 pymes que han entrado en la digitalización y nuestro horizonte pues, puede ser doblar esto, ¿no? Y si conseguimos digitalizar 600.000 empresas pymes, España cambia, ¿eh? Porque lo que ya empiezan a tener muy claro todos es que o lo hacen o quedan fuera de juego. Y por tanto hay que estar a su lado, acompañarlos, porque las grandes empresas tienen recursos para hacerlo, las pymes no. Y las pymes necesitan ser acompañadas, ¿no? Y por tanto, gracias al programa este de la Next Generation, pues esto se está haciendo. Y creo que, vamos, puedo ser optimista respecto a este programa. Ha mencionado los Next Generation, que realmente están ayudando muchísimo, pero bueno, esto tiene una fecha de caducidad también. Entonces yo quería preguntar al señor Pere Navarro, desde la administración pública, que usted conoce bien, y también ahora desde el consorcio, ¿cómo se puede, cómo se está trabajando? Si se está trabajando más a medio plazo para, bueno, seguir ayudando, como comentaba, ¿no? Cómo transformar la educación, cómo transformar y ayudar y acompañar a estas pymes, ¿de qué manera se está planteando? De momento tenemos los Next Generation, bueno, a medio plazo, ¿cómo lo ve? Sí, muchas gracias. En primer lugar, dejadme que agradezca la presencia aquí de nuestros amigos y amigas en esta mesa tan interesante, porque en este VNU consideramos que era muy importante ubicar el tema, entre otros, pero también el tema del talento, porque es evidente que es algo que cuesta más de conseguir que el capital económico. Es decir, en el mundo hay dinero, pero seguramente no hay el suficiente talento preparado para
para trabajar en esta nueva economía. Fijaros que, después contestaré, pero es que ahora está haciendo una especie de reflexión. En la generación en la que vivimos hoy en el planeta Tierra, de todas las edades, los humanos y las humanas, como que vivimos en el planeta Tierra. En estos años, como nunca en la historia de la humanidad, nos hemos tenido que adaptar a unos cambios que nunca habían sido tan intensos. Yo, ahora vais a descubrir mi edad, pero yo empecé en el colegio escribiendo con plumilla. Alguien no sabrá lo que es la plumilla, pero había un tintero, lo rellenaban, tú mojabas la plumilla y escribías. Ahora escribimos con lápices electrónicos, llevamos un smartphone en el bolsillo y nos hemos adaptado de una manera espectacular a todo esto. ¿Por qué? Porque hoy como nunca la velocidad del cambio es mucho mayor. Y no es solo sobre una determinada tecnología, cuando llegó el vapor o la electricidad, etcétera, sino que son muchas tecnologías mezcladas. Y eso indica que también todo el tema del talento tiene que ir acompañando a todo esto. Yo siempre pongo como ejemplo, aquí debajo de donde estamos ahora, en este plató, hay una fábrica, hay 30 máquinas industriales de impresión 3D. Hoy seguramente, ahora no sé si es 100% cierto, pero no puedes encontrar ningún centro educativo que enseñe a personas a manejar, digamos, a operar máquinas de impresión 3D. Esto se tiene que hacer dentro de las empresas que utilizan este tipo de maquinaria. ¿Qué significa? Que tenemos que trabajar también desde las administraciones públicas o quizá en la vanguardia, conjuntamente también con el sector privado, que es muy importante, porque el sector privado está en un momento de cambio muy radical, está en el mercado también y está en un mercado mundial, global. O sea, el mercado ya no es aquello cuando se establecieron las comarcas en Cataluña, ¿no? Que era lo que tardabas en ir al mercado de la población. No, ahora el mercado es global, el mundo es global y por lo tanto la competencia también es global. Por tanto, el sector público, íntimamente ligado con el sector privado, lo que tiene que hacer es abrir oportunidades, abrir posibilidades hacia el futuro. Hace poco tiempo tuvimos aquí una muestra de cobots, robots colaborativos, que son aquellos robots que no son amenazantes, no son aquellos que salen en las películas de ciencia ficción, sino que interaccionan con los seres humanos. Entonces, claro, estos robots lo que hacen es sustituir a las personas en los trabajos más repetitivos y más. Entonces tú preguntas, bueno, claro, estas personas se van a quedar fuera del mercado de trabajo, ¿no? Porque, claro, estos robots necesitarán programadores que hayan hecho cursos muy sofisticados de programación de robótica, etcétera, etcétera. Y claro, entonces me dijeron, no, es que estas personas que han quedado fuera del mercado de trabajo pueden formarse en la programación de robots, porque la programación de determinadas actividades de estos robots es muy simple. Es como un videojuego, se puede hacer con una tablet. Por tanto, ya no es solo la educación ligada a las nuevas generaciones, sino que también está la adaptación de viejas profesiones, que a lo mejor pueden quedar obsoletas, a las nuevas ocupaciones. Y como digo, el sector público, nosotros el Consorcio de la Zona Franca estamos trabajando mucho en este tema, estamos propiciando que haya niños y niñas de educación infantil y primaria, sobre todo primaria, que vengan a visitar las empresas que hay aquí, porque a veces, sabéis, las ingenierías, las empresas muy tecnológicas a veces dan miedo, ¿no? Dices, ostras, pero, y tengo que decir con orgullo que hemos despertado muchas vocaciones en este sentido de niños y niñas que quieren trabajar en esta nueva economía para que las empresas puedan tener al alcance estos nuevos talentos. Justo ahora estaba pensando de preguntaros precisamente por el tema de las vocaciones, sobre todo vocaciones de STEM, que para las personas que no sepan, este término STEM es un acrónimo en inglés, es Science, Technology, Engineering, Mathematics, que sería, pues bueno, actualmente se está introduciendo, está habiendo una gran transformación educativa en todos los colegios españoles para
promocionar no solo el conocimiento de estas disciplinas, sino también, bueno, pues fomentar estas vocaciones para el futuro, ¿no? Para despertar, porque realmente, antes apuntaban, hay una falta de talento, pero especialmente de talento en estas áreas, ¿no? Faltan ingenieros, esto lo sabemos, van a faltar programadores, van a faltar matemáticos para programar los algoritmos y para comprender todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, también ligado a lo que comentaba Espera, del tema de la capacidad, esta capacidad a adaptarse que hemos tenido, esta generación que formamos todos, ¿no? En el futuro, leía también que se tendrán que acostumbrar a trabajar con inteligencia artificial, que es esto que ahora parece como misterioso, ¿no? O una cosa como de magia, pero las personas van a tener que trabajar con la inteligencia artificial como nosotros estamos trabajando con ordenadores y con portátiles, ¿no? ¿Me equivoco o no? Porque esto son cosas, pero me gustaría que vosotros también dijerais cómo estáis visualizando ya estos cambios. Hablábamos también de la impresora 3D, que ahora parece como una cosa casi que fabrican pongos, ¿no? Digamos, y dices, bueno, no acabo de entender, pero claro, es que estamos como en la prehistoria del futuro, o sea, realmente estas impresoras 3D también las tendremos en casa y esto va a transformar todas las cadenas comerciales de una manera que no nos podemos imaginar. Mar, si queréis hacemos otra ronda y no sé, alguna de estas ideas. Sí, a ver, sí, has mencionado, ¿no? la inteligencia artificial, que es algo que se está hablando también hoy todos los días, ¿no? Que se percibe como una amenaza, hablamos de ChatGPT, etcétera, ¿no? Que va a eliminar, siempre que sale algo nuevo, siempre existe la amenaza de que va a eliminar determinados puestos de trabajo y que cómo vamos a enfrentarnos a esto. Yo, básicamente creo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que vamos a tener que utilizar todos, cualquier profesión, como empezamos a utilizar los ordenadores en un momento dado, ¿no? De hecho, mira, casualmente estoy en un programa de mentoría internacional y que tienes unos determinados temas, ¿no? Para tu mentorizado, y el tema 3 es cómo vas a usar ChatGPT en tu puesto de trabajo, sea el que sea. Ese es el tema 3, no es el último, no, sino que tienes el primero, pues, ¿no? A una parte más personal, luego ya pues tu LinkedIn, les ayudas con el tema más de perfil, y luego el tercero ya es cómo incorporas ChatGPT en tu trabajo. Entonces, bueno, será una herramienta más, ¿no? Y yo creo que estamos viendo la punta del iceberg, lo que se puede llegar a hacer todavía no lo sabemos, ¿no? Entonces, pero se ha hablado aquí, o sea, yo creo que la forma de enfocarlo es pues con mucha formación y sobre todo con mucho apoyo motivacional en el sentido positivo, ¿no? De la tecnología, es decir, no sentirte como amenazado constantemente, porque como muy bien decía Pera, los cambios, hemos visto cambios espectaculares que antes se producían en 1100, cientos de años, ¿no? Y ahora se producen a una velocidad que a lo largo de tu carrera profesional vas a tener que aprender a utilizar infinidad de herramientas, que antes esto no pasaba. Entonces, este es el tema, ¿no? Que puedas ser capaz de perder ese miedo a la amenaza constante de las cosas nuevas, ¿no? Yo creo que es lo que más frena el desarrollo del talento, ver cualquier nueva tecnología, que hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, como una amenaza constante, ¿no? Sino que tomarlo de forma motivada por los líderes de tu entorno para que sea una herramienta que te facilite el trabajo, no que te ponga problemas, ¿no? Como nos ha facilitado la vida, pues la computación, ¿no? Los ordenadores. María Jesús, en vocaciones STEM también, como decíamos, cómo fomentarlas, también sobre todo en las niñas, ¿no? Porque también es un tema de brecha de género que es importante remarcar, ¿no? Que todavía existe. Súper interesante esta pregunta. Yo creo que es prioritaria para todas las compañías, tanto pymes como multinacionales. Y yo creo que estamos haciendo los deberes. Las organizaciones, el sector público, tenemos que estar sí o sí en colaboración con los centros de formación. Estamos hablando de universidades, pero no nos podemos olvidar de los centros de formación profesional. Estamos aquí comentando matemáticos, ingenieros, fenomenal, pero ¿qué va a pasar con todos esos profesionales de un oficio? Que esto se va a tener que seguir haciendo. De hecho, en los perfiles no tecnológicos, uno de los perfiles que vamos a seguir necesitando, hace poco Randstad, en colaboración con McKinsey, hemos hecho un estudio de cuáles son esas profesiones de aquí al 2030 que van a crecer y cuáles son aquellas que no. Bueno, pues
por supuestísimo, la ingeniería 100%, del dato, ingeniería solar, porque es que hay nuevas ingenierías. Es decir, yo cuando estudié, mis amigos estudiaron ingeniería, había 4, pues hoy hay un catálogo gigante, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de esta parte de formación profesional. ¿Y qué pasa con esa máquina herramienta? ¿Qué pasa con esos electromecánicos, que de verdad es un perfil súper requerido en todas las compañías de España? Y en este sentido, cuando hablamos de género, esta es la pregunta que me hacías, las empresas tenemos que estar desde el colegio, desde esa educación primaria, contando qué hacemos, porque no hay que renunciar a los sueños tampoco. Es decir, yo no tengo hijos, pero si los tuviese, a mí esto de obligar a una persona a estudiar una formación X le tiene que gustar. ¿Y cómo te gustan las cosas? Pues motivando y enseñando aquel lado más bonito. Bueno, pues tal vez es una responsabilidad, una corresponsabilidad empresa, universidades, centros de formación, para ver realmente que eso hace que la economía crezca, que hace que las empresas también sean mejores, ¿no? Y yo creo que es una cuestión de sensibilización desde el inicio. Muy bien, sí, realmente es en lo que yo creo que se está trabajando mucho ya desde primaria. En la editorial donde trabajo, realmente los contenidos STEM ya se están trabajando desde I5 y primaria. José Luis, la transformación del sistema educativo, ¿no? Hablábamos, ¿no? Estas vocaciones, cómo transformar. ¿Cómo se puede también transformar el sistema educativo para que ayude a las empresas a encontrar el talento que va a hacer falta? Bueno, es una pregunta clave esta, ¿eh? Sí. La educación es lo fundamental, ¿no? El talento al final es lo más importante, lo he dicho antes, pero ¿qué está pasando en relación con lo que hablamos aquí ahora? Pues que la formación profesional educa para muchos de los perfiles que se necesitan ahora en relación con estos cambios. Y hemos pasado de una formación profesional que estaba menospreciada en la sociedad española, decían, no, mi hijo a la universidad, no, resulta que ahora tienen más oportunidades, más empleabilidad en la formación profesional que en las mismas universidades, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que hacer una reflexión que va más allá de las técnicas de las que estamos hablando aquí ahora, y es la educación en valores. Esto debe ser recuperado de una manera importante. A mí me parece que hace falta valores desde el esfuerzo, el compromiso, el afán de logro, la constante superación personal, ¿no? Todo esto hay que ponerlo más en primera fila, ¿no? Y no solamente este asunto, sino que en la formación profesional debe ser, y toda la educación, debe ser continua y dual. Continua quiere decir que uno no es como antes, que decían, tú pasas unos años en la universidad o en un centro de formación y ya está. No. En toda la vida hay que seguir aprendiendo. Esto lo apuntaba antes Mar, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ya no puede dejar de ser continua y dual. No estamos bien en esto en España. No hay suficiente dualidad. ¿Qué quiere decir? Combinar las enseñanzas académicas, cuando estás en el centro, con la presencia en empresas. Eso tiene que encajarse mucho más. Y en definitiva, es un trabajo muy importante. Por ejemplo, la formación profesional, ¿qué ocurre? Pues que es un pequeñísimo porcentaje de toda la formación profesional que es de gran manera académica, ¿no? Y en segundo lugar está concentrada. Solamente de cada 10 casos, 7 se hacen en 3 comunidades, que son Andalucía, Cataluña y Madrid. Bueno, pues las cámaras ahí tenemos un papel, porque como estamos en toda España, pues tenemos que convencer a la gente de que esto es muy importante, ¿no? La dualidad. Por tanto, yo creo que entramos en un tiempo nuevo para la educación. Y aprovecho esto para decir
que lamentablemente en España no hay consenso político, porque aquí haría falta un gran pacto de Estado para la educación. En los últimos 25 años resulta que cada 6 años ha cambiado la ley de educación, más o menos, ¿no? Entonces, los que saben de esto te dicen, uy, para que esto empiece a ir bien, a tener efectos, tienen que pasar por lo menos 10 años. ¿Qué estamos haciendo? Pues perdiendo el tiempo. No hay consenso Totalmente. político. Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. No, yo primero quería preguntar, lo que pasa es que a medida que ellos responden se me ocurren nuevas preguntas. Oh, Entonces mi tengo aquí cabeza tres preguntas para hacerle. En este momento, Del tema de la formación profesional y de esta transformación en las universidades, empezando por las públicas, pero ¿cómo se ve desde la Administración? ¿Qué hay que hacer con las universidades? ¿Han quedado obsoletas? sí, ¿Se tiene que volver a no, pero déjame primero como Sí, claro. cuando José Luis estaba hablando de la formación y del papel de las cámaras, bueno, hay algo que está haciendo las cámaras de comercio de España, con los que lo hacemos, digamos, conjuntamente aquí, que son las incubadoras de alta tecnología. Hay una red muy amplia de incubadoras de alta tecnología que sirven justamente para promocionar estas nuevas tecnologías, pero también para facilitar la formación, ¿no? Tenemos hace 4 años que inauguramos la de impresión 3D y el tema es que se han incubado más de 100 empresas en impresión 3D y ahora este año hemos inaugurado la incubadora de logística 4.0 y estamos un poco también ahí trabajando en este tema. ¿Por qué? Porque todo evoluciona muy rápido y las empresas también se adaptan muy rápidamente. Hace muchos años siempre decimos, los centros educativos, siempre hablamos de la universidad, pero estoy de acuerdo que la FP es fundamental. La FP de hoy no tiene nada que ver con la FP de hace 40 años. Y siempre decimos, la relación entre la empresa y la universidad, los centros educativos, tiene que ser más íntima y tal, pero continuamos diciéndolo, a pesar de que se han dado pasos adelante, porque además ahora ya no solo la educación homologada o la educación, digamos, más formal, sino que hay muchos otros tipos de educación. Uno puede formarse en una universidad, no sé, en el MIT sin necesidad de ir allí ni siquiera matricularse. O sea, está todo en las redes y una vez yo tuve la ocasión de hablar con un grupo de gente joven que estaban allí, creo que estaban en la incubadora, se habían reunido, etcétera, y yo les preguntaba, oye, ¿tú qué formación tienes? Y uno me decía, 20, 22 años, 23, ¿no? Que ya había formado una empresa, y me decía, no, es que yo fui a la universidad y me aburría. Y me creé mi propio currículum a través de lo que hay en las redes y aprendí lo que necesitaba para desarrollar mi proyecto, el proyecto que yo tenía en la cabeza, ¿no? Pero yo, insisto, es necesario esta interrelación entre lo público y lo privado, también en el campo educativo, también de la educación pública, la educación concertada y la privada. Pero hay otra cosa también que yo creo que tenemos que quitarnos un poco de la cabeza. Mira, y hablábamos del miedo, creo que eras tú. Hemos pasado una pandemia terrible, es evidente, ¿no? Pero ahora hay noticias en todas partes que dicen, vamos a tener una crisis profundísima económica, los extraterrestres están por aquí, la NASA o no sé qué ha creado un grupo de investigación porque en el año 2100 no sé qué va a caer un meteorito en la Tierra o va a pasar muy cerca. Este miedo que hoy nos trasladan las redes y muchas veces las fake news, desgraciadamente, y siempre tendemos a creernos lo peor que puede pasar. Este miedo existía ya a principios del siglo XIX en Barcelona. Se quemó una fábrica, el Vapor Bonaplata, porque un movimiento que se había generado en Inglaterra, con esto de la mecanización, etcétera, de las máquinas, los trabajadores del Vapor Bonaplata, se llamaba ludismo, los trabajadores del Vapor Bonaplata lo quemaron porque pensaron que mecanizar los telares iba a hacer que perdieran todo su puesto de trabajo, ¿no? Después se ha visto que bueno, las diferentes revoluciones industriales han hecho que la sociedad, los puestos de trabajo, etcétera, se hayan ido adaptando a las nuevas circunstancias. Por tanto, yo creo que tenemos que quitarnos también un poco el miedo de encima
y mirar hacia adelante con optimismo. Y hablábamos de la inteligencia artificial. El chat GPT es un problema, tal. Los actores y las actrices de Hollywood los guionistas están en huelga, porque, bueno, muy bien. Todo esto va a pasar, o sea, está pasando. Es como que cada día sale el sol. Es imposible pararlo, por lo tanto hay que adaptarse. Pero además de la inteligencia artificial, que yo estoy encantado porque me han dicho que va a salir un chat GPT que te va a contestar todos los mails automáticamente. Y esto es un sueño para casi todo el mundo que está bombardeado cada día por mí. Pero además de esto, hubo una persona que hablaba, sobre todo experta en inteligencia artificial, que decía que lo fundamental no es solo la inteligencia artificial, sino la natural. Los valores que comentabas tú, las nuevas formas de liderazgo, más basadas en la autoridad que en el autoritarismo, más basadas en la colaboración que en la competencia pura y dura, más basadas en las relaciones humanas, con el tema este de los valores. La tecnología evoluciona, la tecnología cambia cada día, pero los seres humanos llevamos dentro, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, este tipo de visión de lo que tiene que ser una sociedad más justa, ¿no? Porque al final, ¿qué perseguimos? Esto va a parecer un poco naif, pero al final perseguimos la felicidad, ¿no? Intentamos que las personas que estamos hoy habitando este planeta podamos ser más felices, tener un trabajo que nos gusta, tener una familia, tener amistades. Es decir, todo esto no es nuevo, esto lleva muchos siglos, que es algo que importa mucho a todos los seres humanos y por lo tanto vamos a reivindicar esto y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Muy bien. Hombre, yo creo que está muy bien ahora ya hablar, por ejemplo, hablamos de felicidad, vamos a ser positivos, ¿no? También hablar de la felicidad en el trabajo, ¿no? Porque lo he mencionado antes y me gustaría, creo que es interesante comentar esta plataforma de contenidos de salud mental para empleados y también ver, hablamos de incertidumbre, hay ansiedad en las personas, se ha detectado en los niños, por ejemplo, ecoansiedad, ¿no? Y en los jóvenes, o sea que sí que hay como aquí unas alarmas, ¿no? que al menos vale la pena prestar atención. ¿Por qué nace esta plataforma y un poco qué se está ofreciendo y qué necesidades también desde vosotros, desde vuestra consultora de recursos humanos, detectáis en este sentido? Sí, gracias, Sonia. Sí, nosotros lanzamos Terap hace un año y poco, la verdad, un poco para dar respuesta a esta necesidad que tienen las empresas y seguramente se nos lo podrá confirmar, ¿no? De también cuidar la salud mental de nuestros empleados. O sea, al principio ¿no? las empresas se centraban únicamente en la formación, ¿no? de las habilidades de los empleados, luego entró ya en el plano más físico, ¿no? Empresas que pues, facilitan el cuidado del estado físico de las personas y ahora, pues debido, ¿no? a esta velocidad que tenemos encima, cosas externalidades, ¿no? Pandemia, extraterrestres, ¿no? Que apuntaba Pera, que nos vienen a visitar. Sí, sí, sí. Ya no sé cuándo vendrán los zombies, pero bueno. ¿No? Todas estas externalidades, está claro que esto ejerce una presión, ¿no? O estas amenazas que puede percibir como amenaza la digitalización o las nuevas tecnologías. Hay una necesidad de cuidar la salud mental de los empleados, ¿no? Del bienestar, ¿no? Emocional, o sea, podemos decir de dos maneras. Y entonces, bueno, en esta plataforma lo que hemos hecho es un marketplace de psicólogos con toda una serie de formación, etcétera. O sea, no solo terapia, porque al final la gente llegar a la terapia cuesta, pero sí que haya todo tipo de contenido formativo, etcétera, de psicólogos clínicos. O sea, no son coaches, también habrá, pero de momento se ha centrado mucho en psicología clínica para que pues, empleados de grandes compañías lo puedan utilizar, incluso sus familias, porque a veces el problema no es tuyo, es que es de tu hijo, es de tu pareja, es un duelo, pueden ser muchísimas cosas que lógicamente forman parte de tu vida y inciden en tu puesto de trabajo. ¿Vale? O sea, no son coaches centrados en la carrera profesional, sino que, como decíamos, es todo tan holístico, todo tan transversal y tan cambiante que cualquier cosa que pueda suceder en tu vida pues impacta en tu puesto de trabajo y en tu motivación, ¿no? Y motivación de aprender, etcétera. Y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito. O sea, las compañías hay un tema que no se habla suficiente, que es el suicidio. Está habiendo unos índices de suicidio muy altos en España,
que no aparecen en ningún lado. Cada 2 horas se produce un suicidio y 4 personas lo intentan, o sea, es muy alto, o sea, 12 suicidios al día. Entonces, claro, esto las empresas es algo que se enfrentan. Ya no nos enfrentamos a las bajas por ansiedad, por depresión, sino que hay otros fenómenos mucho más relevantes, ¿no? Entonces, hace falta esa capa también de acompañamiento emocional al aprendizaje, a la adaptabilidad, a todos los conceptos que han salido hoy aquí. Entonces, es importante que esto esté a tu lado constantemente. Hay un concepto que podemos vincular, que es el tema del employer branding, que es un concepto nuevo que está saliendo, que también va vinculado a la felicidad de un trabajador que trabaja en una empresa, ¿no? a sentirse vinculado a esa marca, ¿no? Creo que, María Jesús, vosotros trabajáis, ayudáis a las empresas, ¿no? Sí, a posicionarse. sí. de este modo. Llevamos más de 20 años entregando premio a las empresas más atractivas para trabajar en muchos países, en este caso en España. Y aquí hay 2 cuestiones clave que tienen relación con esta parte de felicidad en el trabajo, que es ese equilibrio entre la vida profesional y personal. Ese balanceo es fundamental. El tema de los valores, como buena noticia, sale en esas encuestas, es decir, casi un 20% de las personas jóvenes menores de 34 años deciden abandonar las compañías si los valores de esa compañía no son afines a los suyos. Y para mí eso es una esperanza, ¿no? Que casi un 20% de gente joven diga, no, yo necesito estar en una empresa que vibre con mis valores, que sea diversa, es inclusiva, equitativa. Eso es súper importante. Y luego hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el ambiente de trabajo. Las personas decidimos quedarnos o cambiarnos en función del ambiente. Y el ambiente es la felicidad. Y el ambiente lo hacemos nosotros. Y yo creo que tenemos una responsabilidad enorme, con la que comentaba Mar, de salud mental, porque los managers, los directores, los jefes de equipo, tenemos que velar y cuidar, ¿no?, de nuestros empleados. Para mí es mi leitmotiv cada día. Yo necesito que mi equipo esté contento, porque si estamos todos contentos las cosas funcionan mejor. Pero porque es un convencimiento de verdad. Y en esta parte de Employer Brand, bueno, pues es una percepción de lo que dicen las personas. Oye, ¿conoces esta empresa? Sí. ¿Te gustaría trabajar para ella? Sí. Ese posicionamiento de atractivo. Y hay estas 2 cuestiones, por supuesto, condiciones, beneficios, otras, ¿no? La reputación de empresas son cuestiones muy importantes. Pero estas 2, es decir, ese ambiente y ese equilibrio entre vida y profesión son 2 factores fundamentales a la hora de elegir una empresa. En esto las pymes también necesitarán ayuda, ¿no? para dar felicidad. A mí me gustaría ensanchar el campo y hablar de lo que no son centros educativos, universidades, y hablar de los ninis. España está llena de ninis. Son gente que ni estudia ni trabaja. Llegaron a tener más del 50% de la tasa de empleo juvenil. O sea que España llegó a esto. Y bueno, por eso se hizo un programa, y lo están haciendo las cámaras de comercio de toda España, que se llama el PICE, que es el Plan Integral de Cualificación y Empleo. Y ese programa recoge ninis, ¿no? Y entonces es muy interesante porque la primera pregunta que les hacen es, bueno, ¿y tú en la vida qué quieres hacer? Claro, esta orientación que desde luego no han tenido, ¿no? Y segundo, los orientan sobre todo al terreno de estas habilidades digitales, eso, que hacen mucha falta en el otro lado del escenario, que son las empresas, sobre todo pymes, ¿no? Esto ya ha hecho que 190.000 hayan hecho esto y que de estos 190.000, pues más de la mitad, a los 6 meses ya trabajaban. Entonces, de tal forma que lo que llegó a ser una tasa de empleo juvenil del 50%, pues ahora, y es mucho, está en el 27%. Y hay que seguir porque también son de Dios, ¿eh? Espera, ¿quieres añadir sobre lo que comentaba José Luis? Absolutamente de acuerdo. No tengo nada más ¿Qué queremos ser de mayores? ¿Qué quieren ser los niños? Pero Pues es verdad que ¿qué queremos ser? el concepto de empresa ha cambiado, ¿no? Aquella empresa en la que había un patrón que estábamos hablando de la Inglaterra del siglo XVIII, etcétera,
y trabajadores muy explotados, etcétera, tiene que convertirse y se está convirtiendo en una empresa con valores, en el que es una comunidad humana que cada uno tiene su papel, pero que entre todas estas personas que configuran esta empresa, lo que quieren es que la empresa avance desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, evidentemente, y desde el punto de vista del servicio a una sociedad que cada empresa da en función de un producto a partir de una actividad industrial o de un servicio, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es uno de los valores que se está implantando y es una buena noticia. Es una buena noticia. Acabamos con buenas noticias. Mira, señor José Luis, con el concepto Nini, que mediáticamente lo teníamos tan apartado ya, porque todos son modas, ¿no? Y lo ha retomado con estos datos que también se deben poner encima de la mesa, ¿no? Para subrayar también dónde poner el foco, ¿no? Bueno, se ha hablado de sostenibilidad y yo creo que es tan importante el talent por esto, porque la sostenibilidad debe ser ecológica, económica, pero también social. Y aquí la incidencia de esta sesión de hoy. Nada, a nivel de soft skills, me he apuntado 3 para los que nos escuchen también. La importancia de empoderarse, empoderar a los empleados del futuro, la adaptación al cambio y no tener miedo al liderazgo. Yo creo que son 3 buenas recetas con las que nos quedamos hoy. Solo una pregunta muy rápida o una reflexión, porque ya estamos fuera de tiempo. Esperamos que la edad, ¿no?, de este cambio de chip, de no tener miedo a la inteligencia artificial, a los cambios, se produzca rápidamente, ¿no? Yo creo que desde el sector, por ejemplo, editorial, lo debes estar viendo, ¿no?, que los más pequeños ya esto lo encaran de otra manera, ¿no? Las Los generaciones son importantes. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia Casas, por moderar espléndidamente bien, y también a todos los speakers, Pera, José Luis, también María Jesús y Mara Alarcón. Nosotros hacemos una breve pausa, seguimos hablando de talent, de esta creación y de este desarrollo social y, por cierto, gracias a la Fundación Incide por también la colaboración en este BNew y en este canal BeTalent. Hasta ahora. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capilar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu.
Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.